para entender el marco procedimental de todo este caso. Hemos invitado al abogado penalista Andy Carrión, al que saludo y agradezco por estar acá con nosotros en RPP. Doctor muy buenas noches. Muy buenas noches. Fernando, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué significa que la Fiscalía haya pedido la máxima duración de la prisión preventiva para las 5 personas que ya estaban imputadas? Dos cosas, Fernando. Primero, de que todos los que ahora están imputados y contra quienes ha solicitado los 36 meses de prisión preventiva se encuentran integrando de forma directa o indirecta una organización criminal. Si no, no solicitaría el máximo de meses vinculados al delito de organización criminal. Eso por un lado. Y por otro lado, Fernando, el hecho de que durante estos 10 días que ha durado la detención preliminar, ninguno de ellos, contra quienes se dictó esta medida de detención preliminar, ha logrado persuadir a la Fiscalía, en base, me imagino, a información novedosa que han aportado durante esta detención preliminar, de que sí pueden someterse a un procedimiento de colaboración eficaz. Porque si ese hubiera sido el caso, en contra de alguno de cualquiera de los 5, la Fiscalía se habría abstenido de solicitar la prisión preventiva en atención a la información valiosa que hubiera obtenido la Fiscalía de cara a este procedimiento que ya deviene en una investigación preparatoria. Y eso yo creo que es especialmente grave para los que están implicados en este caso, Fernando, puesto que yo creo que sí existen elementos sólidos para que la Fiscalía afiance su pedido de prisión preventiva. Ya no estamos hablando solo de 10 días, sino estamos hablando del plazo máximo, que es de 36 meses, que algunos incluso califican como una pena adelantada, más aún que están vinculados a una organización criminal. En el caso de Sada Goray, por ejemplo, Fernando, lo que sostiene la Fiscalía es de que ella sería la coordinadora de esta organización criminal. No la jefa. No la jefa. Porque el jefe es el presidente Pedro Castillo. Porque dentro del organigrama que postula la Fiscalía, el líder de esta organización criminal sería el expresidente Castillo, en un primer nivel. En un segundo nivel estarían Heiner Alvarado y algunos otros de su competencia. Vemos ahora en la foto que tú acabas de comentar que en efecto Heiner Alvarado también habría tenido algún tipo de interacción directa, ya no solamente con el expresidente Castillo, a quien le rendía directamente cuentas, sino también con Mauricio Fernandini y eventualmente con Sada Goray, y qué decir de Salatiel Marrufo, con lo cual la Fiscalía, en base a esta foto e información novedosa que ha ido acumulando, pues estaría afianzando esta estructura de la organización criminal en la que estarían participando también no solamente Sada Goray, sino también Mauricio Fernandini, porque se había discutido el hecho de si él conformaba o no o era integrante de la organización criminal. Pero respecto a Mauricio Fernandini, lo que sostiene la Fiscalía es de que estaría incurso en el delito de colusión agravada, grado de complicidad, pero con la agravante de que se cometió ese delito en el marco de una organización criminal, lo que hace que las penas sean especialmente altas. Cuando uno imputa el delito de colusión agravada en el marco de organización criminal, estamos hablando de sanciones que pueden ir hasta los 20 años de pena privativa de libertad, con lo cual también se condice proporcionalmente el plazo de 36 meses solicitados por la Fiscalía. Hasta 20 años, dice. ¿Por igual para las 5 personas que están incursas en este caso, o hay ahí jerarquías de responsabilidad? Bueno, siempre hay jerarquías de responsabilidad que pueden ser estructuradas o valoradas una vez el juez ya en un proceso penal pueda identificar cuál ha sido el rol específico que han jugado dentro de toda esta organización, porque los roles también son diferenciados y los aportes son distintos. No es el aporte igualitario, por ejemplo, que haya aportado Salatiel Marrufo en esta organización criminal que la de Pilar Tijero o la del mismo Mauricio Fernandini, o el rol preponderante que le ha otorgado Fernando a Sada Goray, la Fiscalía, al ponerla, calificarla como una coordinadora de una organización criminal. Así es que esas penas son especialmente altas, Fernando, y veamos si es que la Fiscalía el día de mañana logra sustentar el peligro de obstrucción o el peligro de fuga, que en este tipo de audiencias es lo determinante. Puede haber un grave y fundado elemento que vincule a los imputados con la comisión del delito, con este, digamos, organigrama de la organización criminal que ha postulado la Fiscalía, pero lo determinante en este tipo de pedidos es que la Fiscalía sustenta el peligro de fuga y o el peligro de obstaculización, que al parecer en el caso de Sada Goray sí es un caso, digamos, más justificado, ¿no? Y patente. Vivía en el extranjero. Por supuesto, además de estos trámites de las visas que tenía, la eventual obtención de una segunda nacionalidad en República Dominicana o el hecho de residir solamente en el extranjero
Y también en el caso de Mauricio Fernandini, un elemento importante que ha tomado la Fiscalía es el hecho de desprenderse de sus bienes en una donación que realizó a su hermana, así como también las diversas versiones que mantuvo respecto a la participación en este procedimiento de confesión sincera, porque la Fiscalía también ha mencionado que no habría tenido una versión coherente Mauricio Fernandini, y en ocasiones estas diversidades de versiones hacen que la Fiscalía lo sustente como un peligro de obstrucción, porque simplemente no está coadyuvando a una investigación que lleva adelante la Fiscalía. Ahora, usted dice que si hubieran ellos sido capaces de aportar alguna información nueva e importante, sustantiva, habría habido menos severidad en el plazo impuesto o solicitado, como prisión preventiva. Quiere decir que, por ejemplo, se hubiera podido saber, porque acá lo relevante políticamente es si hay un vínculo directo con el presidente Castillo. Naturalmente la presencia de Heiner Alvarado lo acerca, porque esta es una persona que tenía un vínculo estrecho, mucho más que quizás otros, pero ¿qué podemos deducir de esta decisión de imponer el máximo como prisión preventiva? El plazo máximo que ha solicitado la Fiscalía deviene en una circunstancia especial como un indicador de que los que están ahora siendo investigados no habrían logrado acceder a un procedimiento de colaboración eficaz, puesto que en rigor la Fiscalía no ha obtenido de ellos información que pueda llevar no solamente a afianzar su hipótesis incriminatoria respecto a quienes vienen siendo investigados, sino, por ejemplo, como tú lo mencionaste, cuál fue el rol determinante que jugó, por ejemplo, Heiner Alvarado dentro de toda esta organización, o incluso el propio rol del expresidente Pedro Castillo, porque lo único que tenemos por un lado son las versiones de Salatiel Marrufo de las entregas de dineros a el expresidente Pedro Castillo y algunos de sus familiares, pero hubiera sido importante, por ejemplo, que algunos de los que vienen siendo investigados aporten algún tipo de elemento adicional que pueda sustentar o justificar esa imputación. De haber sido ese el caso, Fernando no habría solicitado una medida cautelar tan severa como la de 36 meses. Ese es el plazo máximo, Fernando. Hubiera quizás solicitado un tiempo menor, o incluso se hubiera abstenido de solicitar una prisión preventiva y solicitar simplemente una comparecencia con restricciones. Y aquí también se debe resaltar otro tema, Fernando, y es el hecho de que Sada Goray estaba dentro de un proceso de colaboración. Ella misma lo había afirmado, la Fiscalía a través de algunos voceros también lo habían señalado, pero ya el hecho de que no solamente haya solicitado la detención preliminar, sino que ahora la prisión preventiva por 36 meses hace pensar de que ya han fracasado todos los intentos por someterse a este procedimiento, incluyendo el pronunciamiento que el día de ayer realizaron los familiares de propia Sada Goray. Le iba a preguntar sobre eso, porque entre otras cosas han dicho que la fiscal de la Nación personalmente viajó a los Estados Unidos para participar en las diligencias fiscales con Sada Goray. ¿Qué piensa usted de eso? El día de hoy también declaró el fiscal adjunto Marco Guamán, el fiscal supremo adjunto, y señalando lo que normativamente corresponde. ¿Pero dijo que no había ido? No dijo ello, simplemente señaló de que las competencias estaban claramente delimitadas, que la fiscal de la Nación únicamente investigaba a altos funcionarios, entiéndase el expresidente Castillo, Heiner Alvarado, entre otros ministros, pero que de los otros intervinientes dentro de esta supuesta organización, los competentes eran quienes conformaban el equipo especial contra la corrupción del poder. Y son ellos los únicos competentes para llevar adelante esta negociación del procedimiento de colaboración eficaz. Por ejemplo, otorgarle protección a cambio de información fidedigna que pueda vincular a los demás integrantes. ¿Pero puede otorgar la fiscal de la Nación como titular del Ministerio Público? ¿Puede ella otorgar? Ella no tiene que ver con el caso. Competencialmente no tiene ninguna posibilidad. Es lo que ha dicho el señor Guamán, ¿no? Que es un fiscal cercano a ella. Por supuesto. De su gabinete, ¿no? Competencialmente la fiscal de la Nación no tiene ninguna posibilidad de otorgar algún tipo de beneficio. Así es que lo que han señalado los familiares tendrían que ellos en realidad probar, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo pueden probar? Me parece que hay una publicación de la Agencia Oficial del Estado, Andina, dando cuenta de la presencia en Estados Unidos el 8 de febrero de la fiscal Patricia Benavides para gestiones reservadas. Y ese es el punto, que esas gestiones reservadas, al menos por parte de la Fiscalía de la Nación, no pueden ser ventiladas, y la única parte que sí podría hacerlo serían los mismos familiares de Sada Goray, que están afirmando
que en rigor la fiscal de la Nación habría participado de una reunión con un ofrecimiento de encubrirla, digamos, o de protegerla de cara a la persecución, como en este caso de Pero ¿en qué sentido podría eso protegerla? Porque si ellos probasen de que la señora Benavides en efecto viajó y tuvo que ver con el asunto, cosa que han sugerido que haría en el curso de una conferencia de prensa anunciada, pero no realizada todavía. Aún si fuera el caso, ¿en qué cambia eso la situación de Sada Goray? Es que tanto es así que no cambia la situación, Fernando, de que la Fiscalía ha insistido con la solicitud de los 36 meses de prisión preventiva, a pesar de que el día de ayer, cuando todavía no se sabía ciencia cierta... Pero eso no tiene nada que ver con la fiscal de la Nación tampoco. Por supuesto. Son fiscales independientes. Son fiscales... No es la fiscal de la Nación que está teleguiando esto, Por ¿no? supuesto, son fiscales competencialmente hablando independientes. La fiscal de la Nación únicamente direcciona sus ámbitos investigativos en contra de altos funcionarios y el equipo especial contra la corrupción del poder contra, por ejemplo, Salatiel Marrufo, Sada Goray y los demás que estén vinculados a esta investigación. Y quien lo afirma tiene que probarlo. Así es que en este caso quienes están llamados a probar si se ha realizado alguna reunión subrepticia por parte de la fiscal de la Nación serían precisamente los familiares quienes lo afirman. De acuerdo. Entonces lo que podemos concluir es que si se está pidiendo la pena máxima, según usted, es porque la Fiscalía ha considerado que ninguno de los 5 imputados tiene información que dar a cambio de la cual se puede buscar un régimen más benigno, penal, ¿no? En efecto, Fernando, y ese es un actuar usual que la Fiscalía tiene cuando solicitan estos plazos de detenciones preliminares, por ejemplo, por el plazo de 10 días. Siempre hay una competencia por ver quién llega primero con una información novedosa, fidedigna. No ha habido en este caso. Pero sí. en este caso todo apunta, y ya estoy hablando únicamente de los hechos por el pedido de prisión preventiva de 36 meses, todo apunta de que eso no se ha logrado. Salvo el día de mañana existe alguna sorpresa en la que el fiscal diga me abstengo o retiro la solicitud en contra de alguno de ellos, pero es poco probable de que ello suceda. ¿Qué cosa puede suceder? Sí. Más bien vamos a tener una sesión con los 5 imputados, con 4 por lo menos, porque hay uno que está prófugo. Pero ese prófugo puede participar a través de su abogado, incluso él, vía Zoom. Claro que sí, ya han habido otras audiencias en las que participa, por ejemplo, el juez supremo Inostroza Pariachi. A él se le ve en el canal del Poder Judicial participando en múltiples audiencias sin que sepamos exactamente cuál es su paradero. Y su abogado naturalmente tiene el derecho también de participar. El día de mañana se va a llevar la audiencia de esa manera. La Fiscalía primero tendrá que sustentar del por qué ha solicitado los 36 meses, demostrar entre ellos, entre los argumentos, los presupuestos del peligro de fuga o de obstaculización, y cada uno de los imputados tendrá la posibilidad también de contraargumentar del por qué en este caso, por ejemplo, si es posible únicamente la imposición de una medida menos leve como la comparecencia con restricciones, por ejemplo, y que con una comparecencia de esta naturaleza más leve podrían ellos igualmente sujetarse a las investigaciones. Ahora, ¿quién en todo este proceso puede afirmar con contundencia, con pruebas, de que todo este caso de corrupción, en donde hay en juego varias decenas de millones de dólares, benefició económicamente directamente al presidente Castillo? Los beneficios los ha incorporado Salatiel Marrufo. Él señaló las entregas que eventualmente se habrían realizado al expresidente Castillo. Él señaló de que habían entregas para que no solamente mantengan en el puesto, por ejemplo, a Heiner Alvarado, sino también a él dentro del puesto que ejercía en el gabinete de asesores, y también algunas entregas a familiares cercanos del expresidente Castillo. Pero lo que se pide en este caso, así como se demostró en contra de Sada Goray, son algunos elementos que sustenten estas versiones del propio Salatiel Marrufo, que yo creo que es el trabajo a realizar de ahora en adelante, porque una cosa es que uno lo manifieste y otra que pueda adjuntar los elementos y los presupuestos necesarios para hacer también fiable la versión de Salatiel Marrufo. Y de hecho, Fernando, Salatiel Marrufo estuvo preso. Él salió varias semanas, ¿no? En efecto, y él salió de prisión porque la Fiscalía valoró la versión positiva de Salatiel Marrufo, en el entendido de que no solamente eran sus dichos, sino de que aportó información valiosa a la Fiscalía para poder terminar de armar este círculo de los ámbitos de la toma del Ministerio de Vivienda y también la vinculación con el expresidente Castillo. De hecho, en el pronunciamiento también que formularon los familiares de Sada Goray, mencionan al expresidente Castillo y de que de alguna manera Sada Goray habría aportado información valiosa para que precisamente el régimen no siga adelante, este régimen corrupto, como señala la propia Fiscalía. El problema siempre son las pruebas, Fernando. Claro que sí. Bueno, quisiera aprovechar de su presencia para preguntarle sobre otro tema de relevancia
penal, que son las declaraciones formuladas por el congresista Jorge Flores Ancachi. Él, que ya había dicho cosas en relación a María del Carmen Alba, ha sostenido que los tres de los 4 militares que forman parte del Congreso de la República han llevado a militares y entre ellos se han arreglado para mocharles el sueldo también. Y esto ha, por supuesto, causado una respuesta indignada de los 2 miembros de la Renovación Popular, uno de los cuales vendrá acá después de terminar con usted, el señor Montoya, pero la señora Alba, que había sido acusada inicialmente por él, que luego pidió disculpas, acaba de publicar un documento en el que pide que se expulse, y es una carta dirigida al vocero de la bancada de Acción Popular, el señor Arriola, José Alberto Arriola, al cual solicita que se expulse al señor Flores Ancachi. Vamos a ver, eso es un procedimiento político. Lo que pasa con una bancada no tiene relevancia penal, me parece, es un asunto entre ellos, ¿no? Es un asunto que se va a decidir en el Parlamento, las comisiones primero políticas que tengan que ver con la expulsión, como ahora lo está solicitando, o si en la Comisión de Ética, aunque también ha habido todo un pronunciamiento por parte del presidente del Congreso de que ya en efecto existe... Él ha pedido que de oficio la Comisión de Ética aborde el tema de Jorge Flores Ancachi, pero también corre paralelamente el caso penal, Fernando. Paralelamente, ¿qué inmunidad, qué defensa particular tienen los congresistas en un caso de denuncia penal? Que no la hay todavía, tengo entendido. Ya no la hay. Antes había el antejuicio para los propios congresistas. El día de hoy, si se identifica uno de estos actos que se enmarcaría dentro del delito de concusión, que es el delito por el cual la Fiscalía ha estado investigando a todos, así denominados los mochasueldos, pues la Fiscalía abrió investigación contra muchos congresistas a pesar de que seguían en el ejercicio de sus funciones. Solamente de que yo creo que aquí debería de incorporarse un delito más, que es el delito de enriquecimiento ilícito, porque haciendo uso de su labor, de su función, están incrementando de manera indebida su patrimonio, ¿no? Apropiándose de los dineros que en rigor pertenecen a cada uno de sus subordinados. Aunque siempre dicen que lo han hecho para obras sociales, que el dinero va para las áreas comunes, pero eso y lo otro. Nadie dice que es para su algo así, ¿no? Como Sada Goray cuando dijo que lo hacía por el Perú, por los pobres, para que puedan acceder a una vivienda. Pero en este caso, Fernando, yo creo que esos 2 delitos tendrían que ser investigados. Paralelamente no hay ninguna limitación para ello. Y un precedente importante que tenemos es el de Urtecho. Recordarás tú que ahora mismo viene siendo juzgado ya. En esa época sí había que levantar la inmunidad. En esa época se tenía que seguir todo el procedimiento, pero el día de hoy levantamiento de la inmunidad. De levantamiento de la inmunidad. Ahora ya no. Ahora ya no, es por eso que incluso existen muchos congresistas que vienen siendo investigados precisamente por esta modalidad de apropiación de los honorarios de sus trabajadores. ¿En qué momento la Fiscalía podría pedir que el congresista en ejercicio pase a ser detenido preliminarmente? Primero sí tendría que formular, así como en el caso de los congresistas, una acusación ante el propio Congreso, y el Congreso tendría que autorizar para que la investigación pase esta segunda etapa. Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, permanente y pleno. Por supuesto. O sea, toma un par de meses. Tomaría algún tiempo hasta que la subcomisión y luego finalmente el pleno se hagan cargo de este pedido acusatorio de la fiscal de la Nación y pueda así habilitarse medidas cautelares en contra de los congresistas, incluyendo prisiones preventivas o detenciones preliminares. Hay otro caso menos grosero, pero igualmente chocante, que es el de congresistas que han viajado al extranjero con grandes ayudas, donaciones de empresas privadas. Lo hemos visto a China. Y en los últimos días ha aparecido incluso un caso diferente, el del señor Aragón, Luis Aragón, de Acción Popular también, que habría viajado financiado por la empresa china de telefonía Huawei. Esto es tanto más grave que el señor Aragón es presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones. O sea, parece que un conflicto de interés es manifiesto ahí. Explíqueme cuál es la relevancia penal, ya no político, parlamentario, sino penal, de que se confirmara, como parece que es el caso, de un viaje financiado por una empresa de telefonía china a un parlamentario que tiene que ver con el sector. O también la presidenta de la Comisión de Ética, Carol Paredes, que fue un viaje a China, recordarás también, Fernando, y que había sido financiada por alguna empresa que en rigor no debería de hacerlo de acuerdo al código de ética que manejan en el Parlamento de la República. Dentro de ese código de ética se encuentra precisamente prohibido el financiamiento
¿no?, de algún tipo de viaje, prebende, etcétera, a los congresistas de la República. Donaciones, dice el artículo 7, me parece, del Código de Ética. Está prohibido que los congresistas reciban donaciones. ¿Cómo debemos definir donaciones? El tema Porque es de yo no he recibido. Me han dado el boleto de avión y el hotel y la comida, pero donaciones no. Eso tiene que ver con una interpretación un poco amplia de lo que significa, Fernando, porque también podría ser la donación, el pago, la subvención de un ticket aéreo, el pago del hotel, de los viáticos, sin que necesariamente haya recibido monetariamente una donación en físico, en billete, etcétera. Y eso es lo que al día de hoy se interpreta, por ejemplo, en los ámbitos anticorrupción a nivel internacional, porque las empresas que financian a los congresistas no lo hacen porque el congresista, digamos, tenga un supervalor que explotar únicamente para el conocimiento del congresista. Se espera en el futuro, por ejemplo, algún tipo de contraprestación. Y esa proyección, aún no realizada, porque siempre está en el plano hipotético, busca precisamente que las normas anticorrupción indiquen e identifiquen cuáles son las fuentes de las cuales parten este tipo de contraprestaciones. Al estar prohibido en el Código de Ética, Fernando, también eventualmente podría haber algún tipo de responsabilidad penal, porque el Código Penal, en el delito específico de cohecho, no espera a que exista una contraprestación efectiva para la configuración del delito de cohecho. El Código Penal también habla de alguna dádiva o incluso, yendo mucho más allá, una sola promesa, Fernando. La sola promesa podría incluso configurar el delito, ¿no?, de cohecho. Y lo chocante, naturalmente, que el señor Aragón ha sido justamente elegido en mayoría en su bancada como el candidato de Acción Popular para la futura mesa directiva. Pero ese tema político ya desborda sus competencias, lo vamos a hablar después con políticos y analistas políticos. Ha sido el abogado penalista Andy Carrión, que ha tratado de darnos luz en procedimientos fiscales en curso y los que puedan haber, en este caso, sobre congresistas. Muchas gracias, doctor Carrión. Muchas gracias. Muy buenas noches ahora ya. Vamos a